Vamos a ello. Cuando la vida te da limones, dicen, haz limonada. Mazda MX-5 NC, tercera generación, deportivo pequeño, ligero, tracción trasera, con un motor que tiene más que suficiente para pasártelo genial y además, como no, biplaza y descapotable. ¡Locura! Continuamos con el corazón de la bestia. Abrimos el capó y nos encontramos un motor tetracilíndrico de 2 litros, 160 caballos a 7000 vueltas y 126 Nm a 5000. Como podéis ver, los números no son muy altos y es porque no es un coche turbo, es un coche atmosférico, y entonces lo que buscamos es revolucionarlo. Y ahí es donde el motor brilla. Revolucionarlo, subirlo de vueltas, el motor te pide pasar, te pide subir hasta las 7000 y si hubiese 8000 hasta las 8000. O sea, al final es un motor que quiere que esté arriba y ahí es cuando más lo disfrutas. Por supuesto, como un buen deportivo, aquí tenemos motor central, motor montado por detrás del eje delantero, y os aseguro que eso marca muchísimo cómo gira el coche. Tracción trasera, motor central, el coche se quiere enroscar en cada curva. Al principio la sensación da un poco de miedo, pero luego te das cuenta de que lo puedes colocar donde quieres. En este modelo en concreto, como habéis visto, tenemos techo de capota dura. Hay otras versiones con techo de lona. Sabéis, es un coche que tiene unos poquitos de años, la capota de lona envejece un poquito peor, le empiezan a salir goteras, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que este coche, por tener la capota eléctrica, pesa creo que unos 40 o 50 kilos más que el de techo de lona. Además, el coche que tiene capota de lona viene con las suspensiones regladas para ser un poquito más deportivas. Es decir, aquí se buscaba pues un tipo de cliente un poquito más comodón, que quería fardar un poco más, pero que no buscaba el comportamiento deportivo del vehículo. Y en el de techo de tela, sin embargo, se buscaba más el comportamiento deportivo. Sí que es cierto que, a pesar de ello, este modelo en concreto es el Sportive Roadster. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos unas suspensiones Bilstein aquí y adelante, lógicamente, que le dan un tacto bastante más deportivo, a pesar de ser el Roadster. En cuanto al interior, el coche definitivamente es un coche de 2006. Tiene bastantes plásticos duros y la calidad percibida es bastante buena a pesar de ello. Esta unidad que me he comprado yo, la verdad es que está bastante bien cuidada y tiene muy poquitos detalles, con unos asientos muy cómodos, de cuero en este caso, además calefactados. El sistema de audio es un sistema de audio Bose, pero no es una barbaridad. Suena bastante bien, pero no es espectacular. Y solo tenemos radio CD. Le podemos añadir un auxiliar con el que le podemos conectar Bluetooth, como lo tengo yo, por ejemplo. Y luego, en cuanto a huequitos en los que guardar cosas, sí que es cierto que hay una cosa muy extraña, que es que tenemos 4 posavasos, ¿vale? Hay 2 en las puertas, que son los realmente útiles, y luego tenemos en este huequito de aquí que hay otros 2. Muy incómodo para realizar cambios de marcha, pero bueno, para latas pequeñas tal vez, o en algún apuro o en mucha autovía, pueden valer. Aparte de eso, contamos con 2 guanteras, una que está justo aquí detrás y otra que está justo aquí delante. Y si tuviésemos el techo de lona, también dispondríamos de unos huequitos aquí detrás de los asientos para guardar cosas. Sí que es cierto que si el asiento no lo llevas hasta atrás del todo, como es mi caso porque mido 1,70, aquí hay hueco para echar cosillas si lo necesitases. En cuanto a lo que es los mandos del coche y cómo nos sentimos aquí, la verdad que el coche se siente especial. Te subes y cada vez que me he subido por ahora, sientes que estás en algo guay, algo diferente, algo divertido, algo deportivo. No te sientes como cualquier otro coche, incluso como en un coche deportivo, pero que sea más un turismo. Aquí te sientes en un cabrio 2 plazas, en el que estás a los mandos, estás muy abajo, tienes las piernas muy estiradas y el volante tiene
el tacto y la posición perfecta para pasárselo genial. Los pedales están muy juntitos, hacer punta tacón es una delicia y es facilísimo. Y luego esto se añade con una palanquita de cambios muy cerquita y de tiradas muy cortas, por lo que se siente espectacular. En este caso, la caja de cambios es de las mejores que yo he probado hasta ahora. Es cierto, tenemos pinchito manual, que sí que es verdad que está un pelín lejos, no está en este lado, porque bueno, este coche estaba hecho de primeras con versión de volante a la derecha. Pero a pesar de ello, aquí lo tenemos, si queremos, ya sabéis. Como podéis comprobar, el maletero, la verdad es que es bastante amplio. Tenemos alrededor de unos 140 litros. Es bastante cómodo. Las formas dan para meter un cadáver humano. La verdad que si te pliegas un poquito, puedes incluso pasar una noche de lluvia. Y probablemente hasta cerrar la capota. La capota no, la tapa. Es cierto que las formas son muy irregulares, entonces el tipo de equipaje que cabe aquí más cómodamente es bolsas que sean blandas para que se adapten a los huecos, ¿vale? Como veis, yo no soy una persona en trozos casi, pero quepo a duras penas. Sin embargo, hay espacio de sobra. En este ladito tenemos, como decía, un huequecito como para el gato, entonces se acorta un poquito más, pero de este lado sí que hay un hoyo en el que podríamos llegar muy al fondo. De hecho, probablemente, si me coloco bien en este lado, me cabe la cabeza. O sea, como veis, literalmente estoy tumbado ahora mismo. Sí es cierto que no me caben las rodillas, pero digo, sunroof, ¿sabes? En plan, te da el sol, tal, a gusto. No sé, las California cuestan una pasta. Esto vale 12.000 euros, ¿sabes? No me jodas. Comenzamos con las impresiones dinámicas. Este coche es todo sensaciones. Al final es un coche que pesa muy poquito, con el motor central, la tracción trasera, no necesita mucha potencia, y el hecho de que sea atmosférico, al final lo único que te incita es que todo el rato el motor lo llevas arriba. El coche te deja jugar tanto en la curva como incluso en la recta con el acelerador. Enseguida notas cuando tienes carga de acelerador, cuando no tienes carga de acelerador. Al final, en la curva, en cuanto ahuecas un poquito el pie, el coche ya quiere girar. En cuanto acelera, se quiere ir un poquito más largo. Por supuesto, si metes el volante fuerte, el culo se te va a querer adelantar un poquitín. Y el coche como que busca enroscarse al entrar un poquito en la curva. Al final, yo entro en esta curva y el coche busca meterse más, incluso no llevando unos neumáticos muy deportivos que llega ahora mismo. El coche se agarra porque realmente no vas tan rápido. Tienes las sensaciones de ir a todísima leche, pero realmente no vas tan deprisa. Las sensaciones son siempre muy buenas, te transmite mucho, es muy noble. Cambia mucho, es cierto, cuando el techo está abierto. Cuando el techo está abierto, el coche se nota que flanea más y que como que el chasis torsiona. Da la sensación de, en un primer momento, que pudiese ser la suspensión, pero realmente es el chasis el que está flexionando un poquito, y entonces es menos preciso a la hora de colocarlo en las curvas y todo ese tipo de cosas. El tacto de la dirección es impresionante, sientes cada uno de los baches, y eso que supuestamente la primera versión de este coche tiene un tacto de dirección un poquito menos bueno antes del primer restyling. Y el tacto de la palanca de cambios es sublime, es durito, corto, las marchas entran súper bien. Otro tacto que a mí me sorprendió muchísimo es el del freno. El freno tiene un recorrido muy corto, es muy duro, no está nada asistido, pero es súper dosificable, y es sinceramente de las cosas más interesantes. Hay veces que cuando llegas a una curva y frenas fuerte, empiezas a sentir como si fuese el ABS lo que está saltando, pero realmente no es el ABS lo que está saltando, simplemente estás sintiendo cómo las ruedas agarran las piedrecitas del asfalto. Al final las sensaciones que transmite el coche son espectaculares, y definitivamente es el coche de si te gusta conducir. Nunca tienes una sensación de miedo, el coche es noble, el coche gira bien, el coche frena bien, el coche va a donde tú quieres y como tú quieres.
Definitivamente, si le aprietas mucho, probablemente se pueda convertir en algo peligroso, pero para pasártelo bien, sin ir demasiado deprisa y con toda la sensación de voy con las revoluciones a tope, todo el rato necesito buscar la marcha, hacer el punta tacón que entra solo porque los pedales están muy juntitos, este definitivamente es el coche que tienes que comprar. Es el deportivo barato que tienes que comprar. Y luego, cuando empiezas a hacer una conducción más tranquila, más relajada, más de autovía, 120 y ese tipo de cosas, el coche va bastante aplomado, no hay mucha sensación de velocidad, el ruido que hay no es exagerado, sí es cierto que por aquí se cuela un poquito de aire y sí que hay un ruido más alto de la rodadura del coche, porque al final es un coche que no está muy insonorizado, pero tanto eso como los consumos, que pueden bajar hasta los 7 litros, incluso un pelín menos cuando vas a 120 muy tranquilo, es un gusto, la verdad, para tener el motor que tienes. Sí que es cierto que en cuanto le empieces a pedir más vueltas, marchas más bajas y más potencia, por supuesto, los consumos se te pueden ir a 9, incluso 10 litros a los 100. ¡Locura! Llegamos a las conclusiones del vídeo. Lo único que puedo esperar, porque eso os lo va a dejar claro por completo, es que hayamos podido transmitir una tercera parte de las sensaciones que da este coche. Sin potencia, sin muchas prestaciones, sin grandes lujos, es el coche más divertido en el que me he subido jamás. Así que solo puedo deciros que lo compréis o no lo compréis, lo consideréis o no lo consideréis, os deis una vuelta en uno. Que os dejen conducir uno, buscad uno, id a probad uno. Estoy casi seguro de que todos los MX5 tienen que tener este sabor. Definitivamente creo que este, al ser un poquito más viejo, te deja sentir más cosas. No he probado el más nuevo, ojalá, pero creo que no tiene desperdicio. Espero que os haya gustado el vídeo. Estamos en una localización espectacular. Ha llevado un buen curro y es un vídeo bastante trabajaete. Esperemos que salga igual de bien. Y nos vemos a la próxima. Que vaya bien. Chao.